Bueno, primero de todo me presento. Mi nombre es Patricia Cuenca, soy profesora de Filosofía del Derecho y además investigadora del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Y en este curso me voy a ocupar de hablarles de la capacidad jurídica y el derecho de acceso a la justicia, prestando también especial atención a lo que sucede en España. Voy a seguir el siguiente esquema en mi presentación. Primero les haré una breve introducción sobre el derecho de acceso a la justicia y la discapacidad. Después analizaré las principales dimensiones del artículo 13 de la Convención, dimensiones que nos llevarán a conectar este artículo con otros derechos, reconocidos también en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, por tanto, con otros artículos de esta Convención. Después me centraré especialmente en la relación entre el artículo 13 y el artículo 12 de la Convención, que ustedes ya conocen, el derecho a la igual capacidad jurídica, ¿no?, y el acceso a los apoyos, y les terminaré exponiendo, bueno, pues los principales avances que ha planteado una reforma que está en curso en España sobre el tema de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Bueno, me gustaría comenzar resaltando la doble naturaleza que tiene el derecho de acceso a la justicia como un derecho autónomo, pero a la vez como un derecho, podríamos decir, instrumental, que sirve también de garantía a los demás derechos. Es decir, la justiciabilidad o la exigibilidad de los demás derechos depende del derecho de acceso a la justicia. Yo voy a utilizar el derecho de acceso a la justicia en un sentido amplio, como creo que también hace el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un sentido amplio que incluye el acceso efectivo de las personas a los sistemas, a los procedimientos, a la información y a los lugares utilizados por la Administración de Justicia. Bueno, históricamente las personas con discapacidad han visto denegado o han visto limitado, restringido su derecho de acceso a la justicia. Y a mi modo de ver, esto tiene que ver con el diseño estandarizado de los entornos en sentido amplio de la Administración de Justicia. Esto es, la Administración de Justicia está diseñada por y para aquello que se llama el ciudadano normal, que en realidad no existe, ¿no? Están diseñados de acuerdo con esa idea de normalidad y, por tanto, el diseño de esos entornos genera barreras discapacitantes. Es el diseño de la Administración de Justicia, ¿no?, de esos lugares, esos procedimientos, esos sistemas, etcétera, lo que discapacita. Y por esta razón, pues las personas con discapacidad pues han visto en muchas ocasiones a la justicia como una herramienta ajena, como un entorno hostil y como un entorno poco amigable, y por eso pues lo han usado también poco, ¿no? Es de esperar que si las personas con discapacidad son un grupo en situación de vulnerabilidad, recurran, ¿no?, a la justicia de manera más frecuente para buscar reparación. Pero esto no ha sido así, como les digo, porque no lo ven, ¿no?, como un entorno realmente amigable para ellas. Bueno, frente a esta situación, lo que hace el artículo 13 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es tratar de adaptar el contenido estándar del derecho de acceso a la justicia a las necesidades, a las experiencias y a las circunstancias de las personas con discapacidad, para que realmente las personas con discapacidad puedan ejercer este derecho en igualdad de condiciones. El artículo 13 de la Convención tiene dos apartados que les voy a leer, ¿no? En el apartado 1, este artículo 13 señala que los Estados parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares, es decir, acceso efectivo a la justicia en condiciones de igualdad en todos los procesos, en todas las etapas, ¿de acuerdo? Y cualquiera que sea la función que la persona con discapacidad desempeñe en ese procedimiento. Y para esta igualdad efectiva se resalta especialmente la importancia de los ajustes procedimentales, de los que les hablaré después. Además, el artículo 13 incluye un segundo apartado que señala que es también una obligación de los Estados promover la capacitación adecuada de los que trabajan en la Administración de Justicia, incluido el personal policial y el personal penitenciario. Lo que voy a hacer a continuación es tratar de explicarles las diferentes dimensiones o exigencias que se incluyen en este artículo 13, y para ello me voy a servir, por un lado, de las consideraciones que ha realizado el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre el artículo 13. El Comité no tiene un comentario general específico sobre el artículo 13, como sí lo tiene, por ejemplo, sobre el 12,
pero en sus comentarios generales sobre otras cuestiones y en las observaciones finales a los informes de los estados, el comité ha dicho cosas muy relevantes sobre el artículo 13. Y además de las opiniones del comité, me voy a basar también en un informe, esta vez sí, específico sobre el artículo 13, que hizo la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que, como les digo, sí que tiene un informe específico sobre el artículo 13 que tienen ustedes entre los materiales de esta sesión. Bueno, pues tanto el comité como la oficina han subrayado que, como les decía antes, el derecho de acceso a la justicia es un derecho transversal, que debe interpretarse en consonancia con otros principios y obligaciones incorporados en la Convención y en conexión con otros derechos que la oficina dice son habilitadores, ¿no? Derechos esenciales también para poder ejercer el derecho de acceso a la justicia. Como veremos, entre estos derechos habilitadores está el derecho a la igual capacidad jurídica, pero también están otros derechos. Así, en primer lugar, el artículo 13 de la Convención nos habla del acceso a la justicia en igualdad de condiciones, con lo que claramente el artículo 13 conecta con el artículo 5 de la Convención, que reconoce el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Para entender bien qué supone esta conexión, hay que tener en cuenta que, como ha subrayado el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su observación general número 6, la Convención maneja un concepto o un modelo complejo de igualdad, un modelo de igualdad inclusiva que incluye la igualdad formal, que contiene tanto a la igualdad formal como a la igualdad sustantiva y que, nos dice el comité, este modelo da una respuesta compleja a lo que el comité llama el dilema de la diferencia. Y me explico. Por lo que nos interesa a nosotros en este tema, en el tema que estamos abordando, por un lado, la igualdad formal prohibiría cualquier discriminación, impidiendo que la discapacidad pueda ser un motivo válido para restringir o denegar el derecho de acceso a la justicia. Esto es, la discapacidad no es una diferencia que tenga que tenerse en cuenta a la hora de negar o restringir este derecho. No es un motivo válido para limitar el derecho de acceso a la justicia. En ese sentido, como les decía, la discapacidad debe ser ignorada, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, si atendemos a la igualdad material o sustantiva, la diferencia que supone la discapacidad sí que tiene que ser tenida en cuenta. ¿Pero tiene que ser tenida en cuenta para qué? Bueno, pues para establecer tratamientos diferenciados y para adoptar medidas específicas orientadas a paliar las dificultades y a eliminar las barreras que las personas con discapacidad enfrentan a la hora de ejercer su derecho de acceso a la justicia. Es decir, la discapacidad es ahora una diferencia que tiene que ser tenida en cuenta, pero para lograr la igualdad real. Como les decía, para establecer tratamientos diferenciados y para establecer medidas específicas, ¿de acuerdo?, orientadas a superar dificultades y a eliminar barreras. Y es que ciertamente lo que hace el artículo 13 es exigir que se eliminen las barreras de diferente naturaleza que las personas con discapacidad enfrentan en su acceso a la justicia, para lograr acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Y en ese sentido, el artículo 13 se conecta directamente con el artículo 9 de la Convención, que nos habla de la accesibilidad. Tanto el comité como la oficina, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, ha señalado que la accesibilidad es esencial para lograr un efectivo acceso a la justicia. Y nos ha recordado que la accesibilidad, en este terreno del acceso a la justicia, igual que sucede en los demás ámbitos, la accesibilidad no solamente se refiere a la accesibilidad física, ¿no? En este caso, la accesibilidad física de las sedes o de los edificios, ¿no?, donde se imparte justicia, sino que también la accesibilidad se refiere a la accesibilidad comunicacional y cognitiva. Es decir, las personas con discapacidad deben acceder y comprender toda la información, ¿de acuerdo?, y todos los procedimientos judiciales, y deben de poder comunicarse de manera efectiva con los abogados o abogadas, con los jueces y las juezas, fiscales, la policía, con los interlocutores relevantes en el ámbito de la administración de la justicia. En ese sentido, otra vez, el artículo 13 conecta con otro artículo de la Convención, que es el artículo 21, que es el que reconoce la libertad de opinión y de expresión y de acceso a la información. En esa dimensión de acceso a la información conectaría con el derecho de acceso a la justicia. En todo caso, como les decía antes, el artículo 13, en su apartado 1, destaca especialmente una idea, un concepto, que es el de ajustes procedimentales, que es también una manifestación de la idea de accesibilidad. ¿Qué son los ajustes procedimentales? Bueno, pues podríamos decir que los ajustes procedimentales son adaptaciones o flexibilizaciones que se deben realizar en los procedimientos judiciales, por eso llaman
procedimentales para que estos procedimientos respondan a las necesidades de todas las personas y, en particular, a las necesidades de las personas con discapacidad. Estos ajustes procedimentales pueden concretarse en cualquier fase del proceso, desde la fase de detención o desde la fase de denuncia, desde la fase policial hasta la fase de ejecución de sentencia, pasando, ¿no?, por las diferentes diligencias, los juicios orales o el tipo de juicio de que se trate, etcétera. Y además operan independientemente del rol que la persona desempeñe en el proceso. O sea, da igual que la persona sea víctima, que sea acusada, que sea demandante o demandado, que sea testigo, pero opera cualquiera que sea el rol, también que sea el jurado, bueno, cualquiera que sea el rol. Y además estos ajustes procedimentales pueden presentarse como medidas de adaptación general, podríamos hablar de diseño universal, ¿de acuerdo? Se pueden establecer ajustes procedimentales como un diseño universal, de hecho pueden estar contemplados en las propias leyes, o bien pueden operar como medidas de adaptación particular, esto es, a la manera de los ajustes razonables para una persona particular en una situación concreta. Además, los ajustes procedimentales deben ser gratuitos, dado que quien está obligada a dar esos ajustes es la Administración de Justicia, con lo cual, pues el argumento aquí del coste económico para limitar los ajustes procedimentales pues no tendría cabida, ¿de acuerdo? Porque la obligada es la Administración de Justicia y además tanto la oficina como el comité han señalado que son imprescindibles para garantizar la participación efectiva en los procesos judiciales de las personas con discapacidad y que son un elemento intrínseco del derecho de acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque son esenciales para la igualdad de armas o para la igualdad de medios procesales y, por tanto, son básicos para el derecho a un juicio imparcial. De este modo, a mí me parece que los ajustes procedimentales serían garantías procesales, si lo llevamos a los conceptos clásicos que ya conocemos en el derecho. Además, se ha indicado con razón que la ausencia o la insuficiencia de ajustes procedimentales puede suponer la exclusión de las personas con discapacidad en el proceso y puede suponer que se dicten sentencias injustas. Y se ha indicado también que cuando se deniega de manera injustificada un ajuste procedimental cuando es necesario, esto supone una forma de discriminación por motivos de discapacidad que también estaría prohibida por el artículo 5, ¿no?, de la Convención. No les voy a poner ejemplos de ajustes procedimentales porque precisamente es una de las actividades que les voy a proponer, que tratemos de pensar en ejemplos de ajustes procedimentales, en concretos de aquellos que puedan estar más relacionados con la capacidad jurídica o con la toma de decisiones en el proceso, ¿de acuerdo? Así que después enviaré un listado para que se lo faciliten después de que ustedes hagan la actividad, algunos ejemplos que a mí se me ocurren o que ha señalado el comité, ¿de acuerdo? En todo caso, el comité ha exigido que se introduzcan reformas legislativas en todos los procedimientos, ya sean criminales, civiles, administrativos, laborales, con el objetivo de que se incluya el requisito de asegurar esos ajustes procedimentales para las personas con discapacidad. Y también se ha indicado que puede ser muy oportuno y puede ser muy útil que se aprueben guías o protocolos y que se generen buenas prácticas en la aplicación de esos ajustes procedimentales. Bien, además de con los derechos que ya he señalado, igualdad y no discriminación, accesibilidad, ¿de acuerdo? El artículo 13 conecta también con el derecho a la participación en la vida política y pública. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando el artículo 13 se refiere al acceso a la justicia, alude tanto a la participación de la persona en la administración de justicia en su carácter administrada, como a la posibilidad también de que las personas puedan contribuir o formar parte de la administración de justicia. Y es que la Convención considera que el sistema de justicia es parte integrante de la gestión de los asuntos públicos. Por eso, cuando el artículo 13 garantiza la participación en el sistema de justicia en cualquier función, independientemente de la función que se desempeñe, está reafirmando el ejercicio de la ciudadanía. Y como les decía, conecta, por tanto, con el derecho a la participación en la vida política y pública del artículo 29. Como les decía antes de entrar en la conexión con la capacidad jurídica, el apartado 2 del artículo 13 nos habla de la necesidad de dar capacitación adecuada a los profesionales del sistema de justicia. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque la Convención, en concreto el artículo 13, es muy consciente de la importancia que tienen las barreras actitudinales. Si quieren, de la importancia, también es accesibilidad, de la accesibilidad actitudinal. ¿Por qué? Bueno, pues porque las actitudes negativas hacia las personas con discapacidad, ¿no?, la idea de que son personas que no tienen actitudes para participar en el proceso, o que son testigos o víctimas poco creíbles, o que son
victimarios peligrosos, ¿no? Todas estas actitudes negativas repercuten en el derecho de las personas con discapacidad en el acceso a la justicia, repercuten para mal e influyen en el modo en que se aplican las leyes, las políticas judiciales, los procedimientos y las prácticas. Por eso, para luchar contra estas barreras actitudinales, el artículo 13 exige esa formación, esa capacitación adecuada, ¿no?, de los profesionales del sistema de justicia, de todos los profesionales del sistema de justicia, mencionando además específicamente al personal policial y al penitenciario. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en sus observaciones generales y también en sus observaciones finales sobre los informes de los estados, se ha referido a las características que tiene que cumplir esta formación. Brevemente, que no tenemos demasiado tiempo, pues les señalaré algunos de estos rasgos, ¿no? El comité ha dicho que esta formación de los profesionales del sistema de justicia tiene que ser una formación reglada, ¿de acuerdo? No puede ser una formación voluntaria, tiene que ser obligatoria, tiene que ser una formación que se proyecte tanto en la etapa inicial de la formación, ¿de acuerdo?, como también en la formación continua, ¿de acuerdo?, para que esté permanentemente actualizándose. Además, el contenido de esta formación y el enfoque no puede ser cualquiera. Esto es, tiene que ser una formación de acuerdo con el modelo de la Convención. ¿Por qué es esto importante? Bueno, pues porque en muchas ocasiones, quizá en algunos programas de formación o en el temario, ¿no?, de algunas oposiciones o concursos para acceder a las profesiones jurídicas, podemos encontrar que está mencionada la discapacidad, pero desde un enfoque que es el enfoque médico, asistencialista, es decir, que no es el modelo social o el enfoque de derechos de la Convención. O sea, es importante que la formación sea desde el modelo de la Convención. Y además el comité ha señalado incluso los contenidos concretos que tiene que tener esta formación. Por lo que a nosotros nos interesa, se ha referido, por ejemplo, a la necesidad de que esta formación se proyecte en la necesidad de realizar ajustes procedimentales o se proyecte en métodos de comunicación efectiva con las personas con discapacidad o la obligación de realizar adaptaciones. Todo esto es muy importante para nuestro tema. Y además el comité ha indicado que el diseño de esta formación debe hacerse en colaboración con el movimiento asociativo. Bien, analizadas estas dimensiones, ¿no?, generales del artículo 13 de la Convención y la conexión además con otros derechos, me voy a centrar, como les decía al principio, en la relación que existe entre el artículo 13 de la Convención y el artículo 12, ¿de acuerdo? La igualdad en el ejercicio de la capacidad jurídica. Esta conexión que existe entre el artículo 13 y el artículo 12 ha sido destacada especialmente por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en particular, por ejemplo, en la observación general número 1, que como saben es la observación general específica sobre el artículo 12. Además, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas también ha insistido en esta conexión entre el artículo 13 y el artículo 12 y en concreto se ha referido a que entre estos dos artículos existe una doble relación. ¿Doble relación por qué? Porque, por un lado, el derecho de acceso a la justicia no puede ejercerse si no se reconoce el derecho al ejercicio de la capacidad. ¿De acuerdo? Una persona que no tiene reconocido el ejercicio de su capacidad jurídica, en muchas ocasiones no puede acceder a la justicia. Pero es que además, por otra parte, si una persona con discapacidad no tiene acceso a la justicia, tampoco va a poder oponerse a la privación de su capacidad jurídica ni a la denegación o restricción de derechos que en muchas ocasiones la privación de la capacidad jurídica lleva aparejada. ¿De acuerdo? No va a poder desafiar, no va a poder recurrir la privación de su capacidad, su incapacitación, su interdicción y tampoco otras restricciones de derechos que están relacionadas con esta situación de privación de la capacidad jurídica. Por tanto, parece claro que la privación formal de la capacidad jurídica, es decir, cuando una persona se ve sometida a un procedimiento de incapacitación o de interdicción y se ve privada formalmente, ¿no?, por la ley, una sentencia judicial basada en la ley, formalmente está privada de su capacidad jurídica, esto es una barrera para acceder a la justicia. Podríamos hablar de una barrera legal porque está establecida en la propia ley. Es decir, si una persona no tiene reconocida capacidad jurídica, en España lo que se llama capacidad de obrar, ¿vale?, esto afecta a su capacidad procesal, ¿de acuerdo? No se le reconoce su capacidad para ser parte en un proceso judicial. Y entonces solamente va a poder participar en la justicia a través de mecanismos de sustitución, ¿de acuerdo? A través de una tercera persona. En el caso español, pues a través del tutor, que es quien puede ser parte como representante de las personas en estos procesos judiciales. Además, también se considera una manifestación de la denegación de la capacidad jurídica en el acceso a la justicia todos los mecanismos de desviación del sistema penal en el caso de las personas acusadas o investigadas.
por ejemplo, en nuestro caso, la declaración de inimputabilidad. Yo no les voy a hablar de esto porque hay una sesión específica en el curso dedicada a esta cuestión, pero es un tema muy relevante al que el comité y la oficina le han dedicado también bastante atención. En todo caso, tenemos que tener en cuenta que hay personas con discapacidad que no están privadas formalmente de su capacidad jurídica, que no están incapacitadas, ¿de acuerdo? Pero que de facto se les restringe esa capacidad, ¿de acuerdo? Se les restringe su derecho a tomar decisiones a lo largo del proceso judicial, ¿de acuerdo? Formalmente tienen reconocida la capacidad, pero de facto, en la práctica, se les deniega que puedan tomar decisiones sobre cómo llevar el proceso, cómo llevar su defensa, ¿de acuerdo? En cualquiera de los roles que puedan tener. Y esto tiene que ver con cuestiones que ya he señalado antes, tiene que ver con barreras de comunicación y comprensión y con barreras actitudinales, esta privación de facto de la capacidad jurídica. ¿Por qué? Porque ciertamente parece complicado que las personas con discapacidad puedan tomar decisiones a lo largo del proceso, ¿de acuerdo? Si debido a la falta de adaptaciones, debido al empleo, ¿no?, de un lenguaje excesivamente técnico, digamos, hasta de una jerga legal, ¿no?, podríamos llegar a hablar, si debido al empleo de técnicas de interrogatorio hostiles, si debido a la complejidad en sí, ¿no?, de los procedimientos que a veces son confusos, pues no pueden comprender bien lo que está pasando. Es decir, si no pueden comprender bien lo que está pasando, si no pueden acceder a la información, pues parece complicado que puedan tomar esas decisiones a lo largo del proceso. Y además, la percepción negativa de los profesionales del sistema de justicia en relación con las actitudes de las personas con discapacidad para participar en los procesos, ¿de acuerdo?, también influye de forma negativa en el ejercicio de la capacidad. Es decir, puede ser que una persona formalmente pueda participar en el proceso porque no se ha visto privada, ¿de acuerdo?, formalmente por una sentencia, en nuestro caso, ¿no?, de la capacidad jurídica, pero que, sin embargo, de facto, pues por esas actitudes negativas de los profesionales del sistema de justicia, esa idea de que, bueno, es que no tienen actitudes para participar, pues realmente no puedan llevar, ¿no?, su propio proceso, puedan tomar decisiones en el contexto judicial. Como ha señalado la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la privación de la capacidad jurídica, ya sea como consecuencia de un mandato oficial, ¿de acuerdo?, o sea, ya sea una privación formal o ya sea como resultado de una práctica de facto, pues conduce a la exclusión de los procesos judiciales y tiene efectos devastadores, de acuerdo, dice la Oficina, en el derecho de las personas con discapacidad a un juicio imparcial con las debidas garantías procesales. En ese sentido, tanto la Oficina como también el Comité han dado muchísima importancia al apoyo en la toma de decisiones como un medio para ejercer el derecho de acceso a la justicia, ¿de acuerdo? Si se proporciona apoyo en la toma de decisiones, pues resulta mucho más fácil impartir instrucciones a los abogados o abogadas, dirigir la propia defensa ante el tribunal y, al fin y al cabo, que la persona también pueda representarse a sí misma. Se ha indicado también que estos apoyos en el ejercicio de la capacidad en el contexto del acceso a la justicia deben estar disponibles para todas las personas que lo necesiten y además se les debe informar, ¿no?, de la existencia de estos apoyos. En todo caso, los apoyos, igual que en general, ¿no?, en cualquier contexto, también en el contexto del acceso a la justicia, los apoyos deben respetar la voluntad y las preferencias de las personas y los apoyos nunca pueden suponer sustitución en la toma de decisiones. Además, también hay que tener en cuenta que el suministro de ajustes de procedimiento puede generar una práctica pertinente en relación con el apoyo en la adopción de decisiones en los procesos judiciales. Es decir, muchos ajustes de procedimiento se pueden ver también que tienen una función de apoyo a la toma de decisiones en los distintos procesos judiciales. Y por eso, como les decía, pues uno de los ejercicios, actividades que yo les voy a plantear es que pensemos en ajustes procedimentales y especialmente en ajustes procedimentales que puedan favorecer que las personas con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones a lo largo del proceso, especialmente aquellas que tienen más dificultad para tomar decisiones, como pueden ser personas con discapacidad intelectual, con discapacidad psicosocial o cognitiva, pero también, por ejemplo, personas con discapacidades sensoriales, etcétera, ¿no?, que pensemos en este tipo de ajustes procedimentales. Bueno, y una vez señaladas todas estas cuestiones, ¿no?, en relación con el artículo 13 y su conexión con el artículo 12, le voy a entrar en la última parte, ¿no?, de mi exposición, que tiene que ver con la situación en España. Bueno,
Hablando con carácter general de acceso a la justicia, ¿no?, en el sistema español para las personas con discapacidad, bueno, pues yo lo que les diría es que en España pues no se cumple con el artículo 13 de la Convención, nos lo ha dicho además el comité. No se ha incorporado en España de manera suficiente la obligación de garantizar la accesibilidad de en el contexto, ¿no?, del acceso a la justicia, ni tampoco la obligación de realizar ajustes procedimentales o de proveer apoyos en la toma de decisiones. Es verdad que en los últimos años, en 2015, pues ha habido algunas reformas relevantes, sobre todo si hablamos de víctimas, no tanto si hablamos de personas acusadas o investigadas, pero en todo caso la legislación es claramente insuficiente. Y la práctica judicial tampoco es la más óptima, y la práctica jurídica, digamos, en general, porque España también incumple esa obligación de capacitación adecuada, ¿no?, de los profesionales del sistema de justicia. Si nos centramos en la conexión entre el artículo 13 y el artículo 12, pues España sería un buen ejemplo de un sistema donde la privación de la capacidad jurídica supone la privación del derecho del acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque según la legislación procesal española, para poder ser parte de los procesos judiciales hay que estar en plenitud de ejercicio de los derechos civiles. Y las personas que están incapacitadas no están en esa plenitud de ejercicio de los derechos civiles. De tal manera que las personas incapacitadas pues actúan en los procesos a través de representantes, a través de mecanismos de sustitución, a través del tutor. De tal forma que, como decía antes, pues nuestro sistema, la regulación de la capacidad jurídica sería una barrera formal en el acceso a la justicia. Afortunadamente, pues quizá estemos cerca de acabar con esta barrera legal porque en 2018 se presentó, ¿no?, se abrió a consulta pública un texto, el anteproyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad. Se abrió a consulta pública este anteproyecto que lo que pretende es adaptar nuestra legislación a las exigencias del artículo 12 de la Convención. Para entender bien lo que supone este anteproyecto, si realmente supone un avance y en qué medida para poder valorarlo, creo que es importante que conozcamos de dónde partimos, ¿vale?, que conozcamos cuál es la situación actual del ejercicio de la capacidad jurídica para las personas con discapacidad en España. Bien, así como primera consideración, pues les diré que en España, al igual que en muchos otros países, pues tenemos una legislación civil, sustantiva y procesal, con la regulación de la capacidad en la legislación sustantiva y procesal del ámbito civil, recoge un modelo de sustitución en la toma de decisiones, tal y como lo ha definido el comité y como ustedes habrán estudiado en otras sesiones. Claramente, el sistema es exponente de un modelo de sustitución. En España, como en otros países de inspiración latina, se diferencia entre la capacidad jurídica, ¿de acuerdo?, que es la capacidad de ser titular de derechos y deberes. Esta capacidad se le reconoce a todas las personas sin distinción, ¿vale?, no hay modificaciones o restricciones de lo que en España se llama la capacidad jurídica, ¿de acuerdo? Pero además de la capacidad jurídica, nuestro sistema nos habla de la capacidad de obrar, que es ya la capacidad de ejercicio, ¿de acuerdo?, de estos derechos y deberes y de poder realizar actos jurídicos válidos, ¿de acuerdo? Esta capacidad de obrar en nuestro sistema, en el sistema español, sí que puede restringirse. Básicamente puede restringirse a las personas menores de edad y puede restringirse a las personas con discapacidad, básicamente en la actualidad, personas con discapacidad intelectual, psicosocial y con otro tipo de discapacidad cognitiva. El sistema español parte de una presunción general de capacidad en relación con todas las personas adultas, pero es una presunción juris tantum, ¿de acuerdo? Es una presunción que puede ser refutada, que puede ser derribada, pero únicamente en un procedimiento judicial y únicamente por las causas establecidas en la ley. Y el artículo 200 del Código Civil Español, actualmente vigente, señala que son causas de incapacitación las enfermedades físicas o psíquicas que impidan a la persona gobernarse por sí misma, ¿de acuerdo? Con lo cual nos están remitiendo, como ahora veremos, a la discapacidad, ¿de acuerdo? Enfermedades físicas o psíquicas que impidan a la persona gobernarse por sí misma son las causas de incapacitación. En teoría, pero solo en teoría, desde el año 83, el sistema español, pues se produjo una reforma en el año 83, el sistema español de incapacitación es un sistema gradual y flexible que exige que la limitación de la capacidad de obrar de la persona se ajuste a su nivel de autogobierno y a sus necesidades. Y de hecho, las normas procesales reclaman que las sentencias de incapacitación
determinen de manera exhaustiva la extensión y los efectos de la declaración de incapacitación. Y tenemos también en la legislación sustantiva, en el Código Civil, tenemos diferentes figuras de guarda y protección que le supone intentar adaptarse a las diferentes situaciones de incapacidad. En ese sentido, en una primera lectura, podríamos pensar que el sistema español de incapacitación responde a un modelo funcional, esto es, a un modelo que exige la evaluación individualizada de la capacidad mental de la persona. En nuestro sistema se habla de grado de discernimiento o de nivel de autogobierno, de acuerdo a un examen individualizado de esa capacidad mental y que restringe la capacidad jurídica de acuerdo con esa evaluación individualizada. Esto es, en teoría tendríamos un modelo funcional, pero en la práctica es muy importante tener en cuenta que hasta hace muy poco tiempo el sistema español ha funcionado como un modelo de estatus. ¿Por qué? Porque en la práctica la discapacidad, el diagnóstico de la discapacidad, el tipo de discapacidad, la gravedad de la discapacidad, ha sido el único criterio que se ha tenido en cuenta a la hora de declarar la incapacitación. Es más, los dictámenes médicos que son necesarios en el procedimiento de incapacitación no se han pronunciado sobre las habilidades concretas de toma de decisiones de la persona en diferentes áreas, ¿de acuerdo? Sino que se han limitado al diagnóstico de la discapacidad. Y las sentencias, alejándose además del mandato legal, no han venido estableciendo una determinación detallada de los actos o las áreas sobre las que se proyecta la incapacitación, sino que las sentencias de incapacitación han respondido más bien a fórmulas genéricas y a pronunciamientos estereotipados. De este modo, en la práctica judicial, pero insisto, no en la ley, porque esto no está en la ley, esto es producto de la práctica judicial, en la práctica judicial se han establecido dos grandes grados de incapacitación. Por un lado, la incapacitación total, que supone el sometimiento a tutela, ¿de acuerdo? En este caso, lo que dicen las sentencias de incapacitación es genéricamente que la persona queda privada, queda incapacitada, queda privada de su capacidad de obrar en el área personal y patrimonial y le nombran un tutor que es quien la representa con carácter general en estas dos áreas, es decir, quien la sustituye en la toma de decisiones en esas dos esferas, personal y patrimonial, ¿de acuerdo? Incapacitación total, por un lado. Y por otro lado, la incapacitación parcial, ¿vale? La incapacitación parcial lo que supone es el sometimiento a curatela. Y como las sentencias no suelen tener mayores precisiones, lo que se entiende es que el curador lo que hace es asistir a la persona en aquellos actos de naturaleza patrimonial, en la generalidad de los actos de naturaleza patrimonial. Es decir, que se ha establecido incapacitación total, tutela, sustitución total en la toma de decisiones, incapacitación parcial, curatela, apoyo o asistencia en toma de decisiones de carácter patrimonial. Pero es muy importante tener en cuenta que es que en el sistema español, a pesar de que la naturaleza excepcional, ¿no?, y restrictiva de la incapacitación deberían apoyar la solución contraria, en España se ha venido dando primacía a la opción más restrictiva. Se ha venido dando primacía a la incapacitación total y a la tutela. No hay datos oficiales, lo cual supone también incumplir la convención, pero de algunos datos que aporta, ¿no?, la Fiscalía, pues se deduce que el 90% de las sentencias de incapacitación son de incapacitación total y de tutela, aunque, como ya digo, en España habría opciones menos restrictivas, la incapacitación parcial y la curatela. ¿Y por qué se prima lo más restrictivo? ¿Por qué se prima lo más invasivo? Bueno, pues desde esa visión, ¿no?, paternalista que está detrás de la incapacitación y que responde a la idea de que cuanta más protección, mejor. Además, la legislación española tampoco recoge en la actualidad las salvaguardas del artículo 12.4 de la Convención. No hay una obligación de revisión periódica de las sentencias de incapacitación, tampoco hay suficientes garantías frente a los abusos o frente a la influencia indebida y, sobre todo, no se garantiza el respeto de la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad en el sistema de incapacitación. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, en el procedimiento de incapacitación no hay una obligación ni siquiera de escuchar a la persona a la hora de establecer la extensión de la incapacitación y el sistema de guarda, ¿de acuerdo? El juez debe examinar a la persona, pero no está obligado a escucharla, solamente si tiene suficiente juicio. Y, desde luego, no está vinculado por la opinión de la persona. Pero es que es más, en el funcionamiento del sistema de guarda, por ejemplo, el tutor tampoco tiene, ni el curador, tampoco tiene la obligación de escuchar a la persona y de actuar, realizar su función de acuerdo con sus opiniones, no tener en cuenta la opinión de la persona.
Aunque en España no están muy claros los criterios que deben presidir el funcionamiento de las instituciones de guarda, de algunos preceptos parece que este criterio es el beneficio del tutelado. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren, es el parámetro del mejor interés, ¿vale?, de la persona, pero en ningún caso el respeto de la voluntad y de las preferencias. Por otro lado, en España, igual que sucede en otros muchos países, la incapacitación supone la muerte civil de la persona. Cuando la persona es incapacitada, no puede realizar actos jurídicos, ¿de acuerdo?, porque la incapacitación afecta a la capacidad general para consentir y además la incapacitación afecta al ejercicio de derechos fundamentales, entre ellos, como hemos visto antes, el derecho de acceso a la justicia. Pero a pesar de ese efecto irradiación, diría yo, que tiene la incapacitación en la esfera personal, en la esfera ciudadana, pues nuestro sistema, como sucede también en otros muchos países, se fija solamente en los aspectos patrimoniales, no es lo que aparece más regulado, ¿no? Descuida todas las demás esferas, desde la idea de que la capacidad tiene sobre todo que ver con la intervención en el tráfico jurídico, y esto no es así, ¿no?, porque afecta a muchas otras cuestiones. Sí que es cierto que en los últimos años ha habido en España una cierta evolución jurisprudencial. En 2009 tuvimos una sentencia del Tribunal Supremo Español que señaló que nuestro sistema de incapacitación era compatible con la Convención. Yo creo que esta sentencia pues, era una sentencia equivocada. Yo creo que no es compatible, ¿no?, con la Convención, y así nos lo ha dicho el comité, como luego les señalaré. Pero sí que es cierto que a partir de esa sentencia de 2009 ha habido un cambio en la aplicación práctica del sistema de incapacitación que ha supuesto que se acerque un poco más al modelo funcional. ¿Cuáles son las líneas maestras de esta nueva jurisprudencia? Bueno, pues básicamente son dos. Por un lado, la doctrina de lo que se llama el traje a medida. Es decir, el Tribunal Supremo ha dicho que no se pueden hacer incapacitaciones, ¿no?, genéricas y estereotipadas, como se venía haciendo, sino que las sentencias de incapacitación tienen que ser, y la medida de incapacitación en sí tiene que ser un traje a medida, que se ajuste a las necesidades y a la situación de cada persona, determinándose, ¿no?, en qué área se proyecta la incapacitación, ¿de acuerdo?, y dónde se necesita, ¿no?, representación o, en su caso, asistencia. Y una segunda línea maestra de esta jurisprudencia es que se debe primar la curatela porque, de acuerdo con la Convención, ahí se habla de la interpretación conforme con la Convención, la curatela puede ser un mecanismo de apoyo, ¿no?, en la toma de decisiones. Entonces, hay que dar primacía a la curatela frente a la tutela. En todo caso, insisto, esta jurisprudencia sigue permitiendo, en situaciones excepcionales, la incapacitación total, la tutela plena, y además es una jurisprudencia que no ha sido todavía seguida mayoritariamente, y tenemos datos de ello, por las sentencias de instancia. Bueno, como les adelantaba antes, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha llamado la atención a España sobre la incompatibilidad de su legislación en materia de capacidad jurídica con la Convención, y le ha recomendado, ¿no?, que proceda a la reforma de esta legislación. Se lo ha dicho en 2011, el primer examen que tuvimos ante el Comité, y también en nuestro segundo examen que tuvo lugar el año pasado, en marzo de 2019. En todo caso, es cierto que en 2018, por fin, España había dado el primer paso, después de varios pasos en falso, porque España se había comprometido en 2009, en 2011, a presentar un proyecto sobre este tema y había incumplido esas promesas. Bueno, pero por fin da un paso en firme, ¿no?, para adaptar nuestro ordenamiento jurídico al artículo 12, ¿no?, de la Convención, con la presentación de ese anteproyecto de reforma de legislación civil y procesal en materia de discapacidad. Entonces, yo voy a terminar mi exposición comentándoles las principales novedades de este anteproyecto y lo que me parece son sus puntos fuertes y también sus debilidades. Bueno, a mi modo de ver, quizá lo mejor que tiene el anteproyecto es la exposición de motivos. Por tanto, lo mejor que tiene el anteproyecto es los presupuestos desde los que se aborda la reforma, que aparecen expresados en esa exposición de motivos. No me puedo detener en exceso, pero sí me gustaría decirles que en esa exposición de motivos queda claro la asunción del enfoque de derechos humanos, la asunción del modelo social. En la exposición de motivos se menciona repetidamente la observación general número 1 del comité, y además se deja claro que lo que se pretende con el anteproyecto no es un retoque de detalle, no es un mero cambio terminológico, sino que es un cambio de modelo sustancial, ¿de acuerdo? Un cambio de modelo que nos dice la exposición de motivos debe suponer pasar del sistema que tenemos ahora, que es un sistema basado en la incapacitación y en el que predomina la sustitución en la toma de decisiones, dice la exposición de motivos, pasar de este sistema a un nuevo sistema cuya principal idea es el apoyo
y que se basa en el respeto a la voluntad y preferencias de la persona. Esto es un cambio, bueno, pues que parece un cambio, como les decía, profundo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que después, cuando una lee la concreta articulación de la propuesta, ¿de acuerdo? Las propuestas concretas de reforma, bueno, pues ve que no siempre este cambio se ha reflejado de la mejor manera. Ciertamente hay propuestas que son muy novedosas y que están en la línea de la Convención, que estarán alineadas con el artículo 12. ¿Cuáles serían? Bueno, pues lo que se propone en el anteproyecto es eliminar completamente la figura de la incapacitación. Es decir, en el anteproyecto no se contempla ninguna restricción de la capacidad jurídica ni de la capacidad de obrar. Bueno, la capacidad jurídica ya no se permitía antes, no se permite ninguna restricción de la capacidad de obrar por motivos de discapacidad. De tal manera que la incapacitación deja de ser un estado civil, ¿vale? No va a haber personas incapacitadas ni total, ni parcialmente, ni con la capacidad modificada, ¿de acuerdo? Además, se destierran los mecanismos de sustitución en la toma de decisiones del ámbito de las personas mayores de edad. Es decir, la tutela, que es el mecanismo tradicional en España de sustitución en la toma de decisiones, se reserva para las personas menores de edad, ¿vale? Y ya no se utiliza en el ámbito de la discapacidad. Y lo que se hace es poner en marcha nuevas medidas o instituciones de apoyo. En ese sentido, se incorpora un capítulo 10 al Código Civil que se llama precisamente de las medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Dentro de este capítulo 10 yo destacaría un artículo que me parece también está plenamente en conformidad con el artículo 12 de la Convención y con la observación general número 1 del Comité. Y es el artículo, bueno, es lo que se propone que sea el nuevo artículo 248 del Código Civil. Este artículo lo que hace es reconocer los principios generales, ¿vale? Recoger los principios generales del nuevo modelo de apoyo, ¿de acuerdo? Y lo que señala este artículo es que las medidas de apoyo se orientan a garantizar el adecuado ejercicio de la capacidad, que se inspiran en el respeto a la dignidad y la tutela de derechos, que deben ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad y que han de actuar atendiendo siempre a los deseos, voluntad y preferencias de quien las requiere, de las personas que requieren ese apoyo. Esto está plenamente en línea, ¿no? En conformidad con la Convención. Además, dice este artículo 248 que se propone incluir en el Código Civil, que el papel de los mecanismos de apoyo es procurar que la persona desarrolle su propio proceso de toma de decisiones, informándola, ayudándola a su comprensión y razonamiento y facilitando que pueda expresar sus preferencias. Esto es, se deja claro que los mecanismos de apoyo deben asistir en la toma de decisiones y no reemplazar. Además, en el artículo 248 se señala que las instituciones de apoyo pueden desarrollar funciones representativas únicamente en situaciones excepcionales. ¿Cuándo? Cuando, pese a que se ha hecho un esfuerzo considerable, no es posible determinar la voluntad, deseos y preferencias de la persona. ¿De acuerdo? Solamente en esas situaciones no se puede determinar voluntad, deseos y preferencias. Es posible que las instituciones de apoyo desarrollen funciones representativas. Y así es como las podemos diferenciar, estos apoyos que serían apoyos intensos, ¿vale? Porque serían apoyos con funciones representativas, los podemos diferenciar de los mecanismos de sustitución, porque solamente actúan cuando no es posible determinar voluntad, deseos y preferencias. Y es más, el artículo 248 también recoge que en estos casos, cuando las instituciones de apoyo desarrollan funciones representativas, han de actuar de acuerdo con la mejor interpretación de la voluntad y preferencias de las personas, ¿de acuerdo? Porque en concreto señala ese artículo 248 que cuando se ejerzan funciones representativas se debe tener en cuenta la trayectoria vital de la persona, se lo leo, la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias y valores, así como los factores que la persona hubiera tomado en consideración con el fin de tomar la decisión que hubiera adoptado la persona en caso de no requerir representación. Esto es, la mejor interpretación de su voluntad y de sus preferencias. Me parece que esta previsión es un aspecto sumamente positivo de la reforma. Además, el anteproyecto da prioridad a lo que llama las medidas preventivas, es decir, a las decisiones anticipadas. En ese sentido, permite, ¿no?, que una persona, en previsión de que en el futuro puedan sobrevenir circunstancias que le dificulten el ejercicio de la capacidad, pues en previsión, ¿no?, de esas posibles circunstancias puede ir a un notario y en escritura pública puede diseñar su sistema de apoyo, medidas de apoyo relativas a aspectos personales o a sus bienes.
Esto es a lo que da prioridad, ¿no? A esas medidas preventivas el anteproyecto. Y luego, como medidas subsidiarias, se contienen medidas legales o judiciales, ¿no?, de apoyo, que incluyen la guarda de hecho. Bueno, la guarda de hecho ya existe en nuestro sistema, sería una especie de apoyo informal, pero actualmente es una figura que aparece de algún modo denostada, ¿no? Se considera provisional, solamente hay que mantenerla hasta que se incapacitan y en el anteproyecto se potencia mucho esta figura para que pueda convertirse en un apoyo informal o natural estable. Además, se refiere el anteproyecto al defensor judicial, ¿vale?, que sería un apoyo coyuntural, ¿vale?, para situaciones puntuales, y finalmente a la curatela, que es la institución que se regula de manera más detallada y que sería un apoyo que tendría un carácter más permanente. Como les decía, la curatela sería un apoyo permanente, subsidiario cuando no hay ninguna otra medida que sea suficiente, un apoyo que se establece en vía judicial y que, según la propuesta de reforma, debe ser individualizado y personalizado en función de las necesidades de las personas, exigiéndose que las soluciones judiciales que establezcan la curatela determinen de forma precisa en qué ámbitos, aspectos u actos debe intervenir el curador. Además, se insiste en que el curador debe potenciar la autonomía de la persona, además se insiste en la obligación de respetar, ¿no?, voluntad y preferencias. El anteproyecto incluye además la figura de lo que se llama la autocuratela, esto es, la posibilidad, otra vez, de que con carácter previo, ¿no?, con carácter anticipado, una persona, previendo que en el futuro pues, puede necesitar un curador, pues otra vez ante un notario en escritura pública, designe quién quiere que sea su curador y designe cómo quiere que funcione la curatela, ¿no? Y esta decisión vincula al juez, ¿vale?, en el momento en que tiene que constituir judicialmente la curatela. Además, el anteproyecto refuerza la supervisión judicial. En la legislación procesal, se establece además la revisión periódica, ¿no?, de las resoluciones que establecen medidas de apoyo y también incluye protección contra la influencia indebida, los conflictos de intereses o los abusos. Esto en cuanto a la legislación sustantiva. En cuanto a la legislación procesal, que es lo que yo destacaría, ¿no?, como aspectos más positivos. Bueno, en este punto, por lo que respecta a la capacidad procesal, hay que tener en cuenta que la primera versión del anteproyecto, que se publicó en septiembre, era muy criticable, ¿no?, en esta parte procesal. ¿Por qué? Porque la parte sustantiva sí que tenía innovaciones importantes, pero, aunque también se ha mejorado la parte sustantiva, pero bueno, en su momento ya tenía innovaciones, y sin embargo la parte procesal pues era casi exactamente igual que el proceso actual que tenemos de incapacitación. Se le había cambiado el nombre al proceso. Ahora se llamaba de provisión de apoyos, pero el grueso de la regulación era exactamente la misma. Entonces, esta parte del anteproyecto pues, fue objeto de fuertes críticas por expertos y expertas, movimiento asociativo, y finalmente pues, se cambió, ¿no? Se mejoró mucho. Un aspecto en el que se mejoró, por ejemplo, y que es importante para el tema que estamos nosotros analizando en esta sesión, es que la nueva versión del anteproyecto incluye una propuesta para reformar la ley de enjuiciamiento civil que incluye un precepto sobre ajustes para las personas con discapacidad, ¿de acuerdo? Este nuevo artículo establecería que en todos los procesos regulados en la ley de enjuiciamiento civil, también en los procesos de provisión de apoyos, pero en todos, en los que participen personas con discapacidad, se realizarán adaptaciones y flexibilizaciones para asegurar su participación en igualdad de condiciones. Esto es, supondría esta reforma que aparecerían mencionados en la ley de enjuiciamiento civil y además se aplica con carácter subsidiario en los otros ámbitos procesales, aparecerían contemplados ajustes procedimentales. Y esto es muy importante, ¿de acuerdo? Otra novedad que también introduce el anteproyecto, ¿no?, en esta última versión, es que se propone que el proceso de provisión de apoyos se sustancie en la jurisdicción voluntaria, ¿de acuerdo? O sea, un expediente de jurisdicción voluntaria. Y que solamente si hay oposición en la adopción de las medidas de apoyo por la persona con discapacidad o por otras personas interesadas en el proceso, se pueda pasar al procedimiento contencioso. Además, en este procedimiento contencioso hay aspectos también muy positivos. Se considera clave, ¿no?, la entrevista judicial con la persona con discapacidad y además se incorpora la perspectiva interdisciplinar. Es decir, se exige que no se cuente solamente con un dictamen médico y ya está, sino que se cuente con profesionales especializados del ámbito sanitario, judicial y social que aconsejen las medidas de apoyo más adecuadas, idóneas, ¿no?, en cada caso. De cualquier forma, como les decía, pues este anteproyecto tiene también puntos débiles.
No puedo entrar en todos los que me parece, ¿no?, que son debilidades, pero voy a señalar las más importantes. En primer lugar, me parece que el modelo de apoyo diseñado en el anteproyecto no es suficientemente innovador y flexible. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Una de ellas es porque el modelo se basa en viejas figuras, en la guarda de hecho, en la curatela, figuras cuyo nombre, cuya denominación, además es expresión del modelo asistencialista, ¿no? Nos remite al cuidado, ¿no?, a la protección, a guardar, ¿no?, a la persona. Es verdad que ahora se supone un nuevo rol, pero me parece que aunque estratégicamente puede ser una buena estrategia recurrir a figuras que ya se conocen, porque eso puede generar confianza y puede generar capacidad jurídica, creo que quizá establecer nuevas figuras hubiera dejado más claro que estamos ante un cambio de modelo, no hubiera dejado más clara la ruptura con el modelo anterior. Además, más allá de la guarda de hecho, que es verdad que se potencia en la reforma, no se reconocen otros apoyos informales y creo que debería hacerse. Y tampoco se deja claro si no solamente en anticipación de futuras necesidades de apoyo, sino también cuando una persona tiene ya necesidades de apoyo, puede acudir ante un notario para establecer, de acuerdo con su voluntad, el sistema de apoyos. Queda claro que esto es posible como una voluntad anticipada en previsión de futuras necesidades de apoyo, ¿vale?, para que este sistema entre en juego cuando realmente se produzcan estas necesidades, pero no queda claro si una persona que ya tiene necesidades de apoyo, que ya tiene dificultades para ejercer la capacidad, puede también, de manera voluntaria, ¿no?, ante el notario diseñar ese sistema de apoyo. Digo que no queda claro en la propuesta y creo que estaría bien que se aclarase. Además, en algunos aspectos concretos del proyecto, me parece que sigue muy presente el modelo de sustitución en la toma de decisiones. Me parece que, aunque el principio general, como les decía al principio, la representación, ¿no?, la asunción de funciones de representación por parte de las figuras de apoyo sea realmente excepcional, solamente cuando no se puede determinar voluntad y preferencias, cuando uno lee la regulación de la curatela, ve que se dice que el curador puede asumir funciones representativas cuando resulte necesario en función de las circunstancias de la persona. Entonces, esto ya no parece tan excepcional. De hecho, leyendo el articulado y leyendo también algunas cosas que se dicen en la exposición de motivos, parece que lo que está haciendo la reforma es establecer una distinción más o menos formal entre dos tipos de curadores. Un curador asistente, ¿de acuerdo?, y un curador representativo. Un curador representativo que además puede tener un poder de representación de alcance general. Un curador representativo que al final es casi un tutor, ¿de acuerdo? Esto es una cuasi tutela, diría yo. Y así lo que parece es que lo que al final está haciendo el anteproyecto es adoptar el sistema de apoyo como regla general, ¿de acuerdo?, y dejar el modelo de sustitución como excepción. Y ya sabemos que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha dicho que esto no cumple con la Convención. Y además tenemos el peligro de que los términos se inviertan, es decir, que al final el curador representativo se convierta en lo habitual, ¿vale?, se convierta en la regla general. Y esto es un peligro que debemos evitar. Me parece, de cualquier forma, que el modelo de sustitución está muy, muy presente en la regulación de la constitución de la curatela. ¿Por qué? Porque salvo que se haya usado la autocuratela y la persona anteriormente, ¿no?, a través de esa voluntad anticipada ante el notario, haya nombrado, ¿no?, a un curador, salvo este caso, es el juez quien designa al curador, ¿vale? Se establece un orden de prelación en la ley, ¿vale?, cónyuge, ascendientes, descendientes, un orden de prelación en la ley, y es el juez quien designa al curador y además quien define el alcance de las medidas de apoyo. Es verdad que se dice que el juez puede alterar el orden establecido una vez que escucha a la persona y que la ley dice también, o la propuesta, ¿no?, de reforma dice también que cuando no está clara la voluntad de la persona, también puede alterar el juez el orden de prioridad, el orden de prelación legal, nombrando a la persona más idónea para comprender la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona. Bueno, pero me parece que esto no es suficiente desde la óptica de la Convención, porque es algo que el juez puede hacer, ¿no?, pero no está obligado y al final es el juez quien está designando, ¿no?, al curador, no es la persona quien lo designa. En conexión con lo anterior, me parece que una gran objeción que cabe plantear a nuestro anteproyecto de reforma es que afecta de manera no demasiado problemática que se pueden imponer medidas de apoyo no solamente sin la voluntad de la persona, cuando no se puede determinar la voluntad de la persona, sino que incluso se pueden imponer medidas de apoyo en contra de la voluntad de la persona. Y esto, pues, es, como les decía, problemático desde los estándares de la Convención. Y en este sentido, lo que me parece es que nuestra propuesta de reforma no incorpora de forma adecuada dos derechos que aparecen mencionados en la observación general
número 1 y que son el derecho a elegir los apoyos y el derecho a renunciar o a rechazar el apoyo. Está claro que estos derechos no son derechos absolutos, porque ningún derecho lo es, y que pueden tener sus límites, ¿de acuerdo? Que pueden tener sus límites, pero son derechos que deben ser respetados con carácter general y esto no aparece en la propuesta. A la hora de plantearnos los posibles límites a estos derechos, es muy importante tener en cuenta que desde el modelo de la Convención el parámetro del mejor interés no es un argumento válido para restringir el derecho a designar el apoyo, para restringir el derecho a rechazar el apoyo y, en general, para limitar el principio fundamental de respeto a la voluntad y las preferencias. La voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad no se pueden limitar en aras de la protección de su mejor interés. ¿De acuerdo? Esto no es compatible, de acuerdo con la Convención. Y parece que el parámetro del mejor interés, aunque no se menciona expresamente en nuestra propuesta de reforma, está detrás de las concretas formulaciones, ¿no?, de algunos preceptos. A mí me parece que el principio del respeto a las voluntades y las preferencias solamente se puede limitar en situaciones excepcionales por razones que están relacionadas con las salvaguardas que menciona el artículo 12.4. Es decir, solamente se puede limitar la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad y, por tanto, el derecho a designar el apoyo, el derecho a rechazar el apoyo, cuando suceda ¿qué? Bueno, pues cuando haya un peligro cierto de influencia indebida, de conflictos de interés o de abusos, o cuando haya un peligro también grave para derechos fundamentales, ¿no? Para derechos fundamentales que sean tan importantes como el derecho a autonomía, que es el que está en juego también aquí, es decir, que habría que hacer una adecuada ponderación. Además, cuando utilicemos estas salvaguardas para limitar, ¿no?, la voluntad y las preferencias de la persona, tenemos que tener en cuenta algo que también ha dicho el comité de manera muy clara en la observación general número 1, y es que las personas con discapacidad tienen derecho a asumir riesgos y a cometer los propios errores. Y tampoco este derecho está bien recogido en nuestra propuesta de reforma. Bueno, teniendo en cuenta estas ideas, pues me parece que podríamos incorporar importantes mejoras al anteproyecto que se ha presentado. Me parece que tenemos ahí un margen para la mejora. Ya para terminar, ¿qué les diría como conclusión? Bueno, pues como conclusión les diría que el anteproyecto presentado en España es insuficiente porque todavía el modelo que se presenta contiene elementos del modelo de sustitución en la toma de decisiones. Esto es algo que pasa en muchos países, como ha dicho la relatora especial, ¿no?, de discapacidad, que se adopta un modelo de apoyo, pero todavía no con elementos del modelo de sustitución, y en nuestro caso esto es claro, pero en todo caso, aunque ya digo que es insuficiente, me parece que es un paso importante en la adaptación de nuestra legislación al artículo 12. ¿No? Y además me parece que es un paso valiente, que incorpora innovaciones sustanciales en un área jurídica, en una rama del derecho que es tradicionalmente reticente, ¿no?, a los cambios. Y además es una propuesta de reforma que ha tenido que vencer muchísimas resistencias, por eso ha tardado tanto, y que incluso es tildada de radical por algunos expertos y expertas y también por algunas partes interesadas. En ese sentido, me parece que podría ser razonable que defendiéramos, ¿no?, esta propuesta de reforma como un avance, ya digo insuficiente, pero un avance importante, y que tengamos claro que no podemos dar pasos atrás, ¿no?, que solamente podemos mejorarla, pero no dar ningún paso atrás. Y finalmente me gustaría señalar, y terminar con esto, que la reforma de la regulación de la capacidad jurídica en España y en otros países siempre debe ir acompañada de otros cambios legales, ¿no?, y políticos para que realmente las personas con discapacidad puedan tomar decisiones significativas en sus vidas, y además debe ir acompañada, y quizá esto es lo más importante, de un cambio en la mentalidad de profesionales clave, en la mentalidad de las familias y en la mentalidad de la sociedad en general, porque solamente de esta forma podremos restringir la sustitución en la toma de decisiones, no solamente la sustitución formal, ¿no?, sino también la informal. Podremos acabar con el modelo de sustitución y reconocer realmente, ¿no?, la capacidad de tomar decisiones tanto en la ley como en la práctica. Y me parece que si realmente conseguimos ese cambio de mentalidad, pues tendremos éxito en el cambio de paradigma de la Convención, aunque de momento pues las reformas, ¿no?, que nos están planteando no siempre sean las mejores. Bueno, con esto quisiera acabar mi intervención y, bueno, darles las gracias por haberme invitado a este curso y, bueno, deseando que les sea de utilidad. Muchas gracias. Suprema Corte, el poder de la justicia.